Riley Monroe se despertó antes del sol, como lo hacía todos los días desde que su padre se había ido. La ciudad de Fairhope, en Alabama, aún dormía bajo un cielo grisáceo, y el aire de la mañana tenía ese olor a hierro y grasa que se mezclaba con la brisa proveniente del río. Con 17 años ya llevaba en su cuerpo las marcas de quien conoce el trabajo duro. Manos callosas, uñas siempre manchadas de aceite, el viejo overol azul de su padre, ahora un poco suelto, pero que ella se negaba a cambiar. El taller, una herencia simple y honesta dejada por su viejo John Monroe, no era de los más modernos. Herramientas antiguas, estanterías llenas de piezas usadas y una radio vieja que solo sintonizaba música country. Pero era allí donde Riley se sentía en casa, sola, sin la madre que se había ido demasiado pronto y con pocos clientes fieles. Mantenía el taller con las puertas abiertas y el orgullo intacto. Aquella mañana de sábado, mientras limpiaba con cuidado las viejas llaves inglesas, el sonido de un motor potente rompió el silencio de la calle de tierra. Un auto de lujo se acercaba. No era cualquier auto. Era un LaFerrari rojo, reluciente, con un rugido ronco e irregular que parecía más el lamento de una fiera herida. Al volante, Carter Blackwell, un hombre cuya fama corría por toda la ciudad, multimillonario, arrogante, dueño de una fortuna construida en el sector tecnológico. Era conocido por su desprecio velado hacia los simples y su gusto por humillar a quienes consideraba inferiores. Estacionó frente al taller, bajó sin prisa, vistiendo un traje caro que desentonaba con el ambiente polvoriento. Miró a Riley con una media sonrisa de desprecio, los ojos claros cargados de superioridad, y lanzó el comentario que pronto atraería a una pequeña multitud de curiosos. He oído que la chica mágica arregla lo que nadie puede. Quiero ver si eres todo eso de verdad. Riley mantuvo la postura. No respondió de inmediato al tono provocador de Carter. En cambio, limpió las manos en un trapo ya sucio y caminó hacia el Ferrari. No era todos los días que se veía una máquina así en Fairhope. Se agachó ligeramente, escuchó el motor aún vibrando bajo el capó, y con un gesto respetuoso pidió que lo abrieran. Carter cruzó los brazos, la sonrisa irónica intacta. En pocos minutos, la noticia del desafío corrió por los alrededores. Algunos vecinos, mecánicos amateurs e incluso 2 o 3 ingenieros provenientes de la ciudad vecina se acercaron para observar, susurrando comentarios de incredulidad. Después de todo, ese Ferrari ya había pasado por manos de profesionales renombrados. Todos habían fracasado. Y ahí estaba una chica de 17 años, con el rostro manchado de grasa, a punto de enfrentar lo imposible. Riley, por dentro, sentía la presión, pero respiró hondo, como le enseñó su padre. No se escucha un motor con los oídos, se escucha con el corazón. Con el capó abierto, Riley se sumergió en el interior de la máquina. Sus ojos recorrían cada detalle como quien lee un libro antiguo, descifrando sus secretos. Carter, con los brazos cruzados, lanzó otro comentario en voz alta, lo suficientemente audible para todos. Apuesto a que no dura 5 minutos. Pero Riley no se inmutó. Sentía el peso de las expectativas y de las miradas, pero ahí, frente a ese motor complejo y desafiante, solo estaban ella y la máquina. Sus dedos, callosos y precisos, empezaron a tocar las piezas, identificando minuciosamente cada componente. El ruido de las conversaciones alrededor parecía lejano. Poco a poco fue detectando matices en el sonido, pequeñas irregularidades que escapaban a los técnicos más experimentados. No había truco, solo escucha, intuición y una conexión genuina con esos engranajes. Para Riley, aquello no era solo un trabajo. Era un encuentro de almas entre una joven persistente y una fiera mecánica que pedía a gritos a alguien que realmente la entendiera. El tiempo parecía suspendido. Mientras Riley examinaba el motor, sintió una
fisura casi imperceptible en la carcasa de una de las bobinas de ignición. No era el tipo de falla que se encuentra en manuales o sensores de diagnóstico. Era el tipo de detalle que solo se revela a quien tiene paciencia y respeto por la máquina. Tomó una linterna pequeña y confirmó: una grieta fina, suficiente para desestabilizar todo el sistema. A su alrededor, los comentarios crecían, mezcla de curiosidad y escepticismo. Algunos apostaban que la chica solo estaba ganando tiempo, otros que aquello era puro teatro. Carter, sin disimular el aburrimiento, jugaba con su celular, seguro de que pronto confirmaría la incompetencia de la mecánica de provincia. Pero para Riley, lo que importaba era lo que estaba ahí, delante de sí. Con un conjunto de herramientas simples, las mismas que su padre usó durante décadas, comenzó a desmontar parte del sistema de ignición. Sus movimientos eran precisos, cuidadosos. No había espacio para error. Cada tornillo retirado se colocaba en el mismo trapo donde, años atrás, ella había visto a su padre hacer lo mismo. El reloj marcaba casi el mediodía cuando Riley terminó de desmontar el conjunto. El calor empezaba a pesar en el aire sofocante del taller, y pequeñas gotas de sudor resbalaban por su frente, mezclándose con la suciedad. Aún así, su concentración no se rompía. Percibió que, además de la bobina agrietada, los sensores de presión mostraban lecturas irregulares, nada que un reacondicionamiento manual no pudiera ajustar. Y ahí estaba una de las grandes ironías. Con todo el dinero que Carter Blackwell había gastado en equipos de última generación, nadie había pensado en mirar con ojos y manos humanas. Riley, con unas pinzas finas y un software antiguo que corría en un laptop desgastado, reprogramó los parámetros de los sensores. No necesitaba más, solo atención y respeto por la máquina. Cuando terminó, cerró el capó con un movimiento calmado y dijo, de forma simple: «Puedes encenderlo». El silencio fue inmediato. Carter levantó una ceja, pero con una media sonrisa desafiante, se metió en el auto y giró la llave. Por un breve instante, nadie respiró. El motor, que antes se ahogaba y rechinaba como un animal acorralado, despertó con un rugido limpio, continuo, casi suave. Luego vino el crescendo, un rugido fuerte y firme, el sonido perfecto que solo una LaFerrari en plena forma podría emitir. Era una sinfonía mecánica que llenaba el taller y reverberaba por las paredes de concreto. Carter permaneció inmóvil al volante por algunos segundos, como si su cerebro necesitara tiempo para procesar lo que sus oídos ya sabían. La multitud alrededor intercambió miradas sorprendidas. Algunos aplaudieron tímidamente. Otros solo negaban con la cabeza, incrédulos. Riley no sonrió. Solo dio un paso atrás, observando con respeto la obra que, en ese momento, no era solo suya, sino también de todo lo que había aprendido con su padre. Carter apagó el motor y salió del auto, con una expresión que mezclaba orgullo herido y una admiración que él mismo aún no quería admitir. Se acercó a Riley. Por primera vez, el tono arrogante había desaparecido de su voz. «Realmente lo lograste», dijo seco, pero sincero. Había allí un reconocimiento renuente. Por unos segundos, Carter pareció querer decir más, pero se contuvo. Miró alrededor, dándose cuenta de que las miradas ahora estaban sobre él. Aquella chica de overol viejo y manos sucias acababa de probar delante de todos que era más capaz que ingenieros, formados en las mejores universidades. No había forma de disimularlo. Respiró profundo y añadió, con un tono más formal: «Si quieres, tengo un puesto para ti, en mi equipo, laboratorios de punta, un salario que nunca has visto». La propuesta, viniendo de alguien como Carter, era inesperada, pero lo que pasaba por la mente de Riley era más profundo. No era la oferta lo que importaba. Era la certeza de que ella había honrado el legado de su padre, con respeto,
humildad y amor por lo que hacía. Y, en ese momento, eso valía más que cualquier cifra. Riley levantó la mirada hacia Carter. No había arrogancia ni emoción en su rostro, solo una serenidad madura para alguien de su edad. «Gracias», dijo, de forma simple y directa. No necesitaba más palabras. No era una decisión para tomar allí, frente a una audiencia. Ella sabía el peso de todo aquello. A su alrededor, las conversaciones ya cambiaban de tono. Lo que era escepticismo se había convertido en respeto. Algunos de los presentes, antes, inclinados a reír, ahora susurraban sobre el talento de la chica Monroe. Pero Riley no buscaba los reflectores. Para ella, eso era solo otro motor que necesitaba ser entendido, como tantos que ya habían pasado por sus manos. Carter, quizá poco acostumbrado a escuchar respuestas tan sobrias, se quedó por un instante sin saber cómo continuar. Estaba habituado a que sus ofertas fueran recibidas con entusiasmo o reverencia. Pero allí, delante de aquella joven de overol sucio y ojos atentos, reconocía un tipo de fuerza diferente, no de dinero, sino de convicción. La multitud comenzó a dispersarse, comentando el hecho que sin duda sería tema en las próximas semanas en Fairhope y más allá. Mientras Riley recogía sus herramientas, el sonido de tacones elegantes resonó en la entrada del taller. Madison Ford, una de las mayores figuras de la industria automotriz, había llegado discretamente. A diferencia de Carter, su mirada no cargaba soberbia, sino una genuina curiosidad. Había escuchado sobre lo ocurrido esa mañana y quiso verlo con sus propios ojos. Se acercó sin formalismos, observó el capó todavía caliente del Ferrari y luego a la joven que guardaba con cuidado cada pieza. «Tienes un don raro», dijo Madison, en tono directo y sin afectación. Había en su voz una honestidad que resonó de forma diferente en Riley. Sin discursos, sin reflectores, solo una observación sincera. Y fue allí donde todo comenzó a cambiar, no por el reconocimiento público, sino por la posibilidad de un nuevo camino que se abría inesperadamente delante de ella. Madison no se extendió en palabras. Sacó del bolsillo una tarjeta simple con su nombre y contacto y se la entregó a Riley. «Contáctame. Quiero hablar contigo, con calma, sin prisa, sin presiones». Dijo eso y con un leve gesto se alejó. No había audiencia que impresionar, ni cámaras cerca. Solo una oferta genuina, hecha de forma directa. Riley sostuvo la tarjeta por un momento, mirando el nombre grabado en letras pequeñas. Sabía quién era Madison Ford. Todo el mundo del medio automotriz lo sabía, pero para ella la propuesta era más que una simple invitación. Era la oportunidad de salir de los límites del pequeño taller, de llevar lo que había aprendido con su padre a otros horizontes. Carter, que había observado la escena desde lejos, solo cerró el ceño y entró nuevamente en su auto. No estaba acostumbrado a ser opacado. Encendió el Ferrari con un rugido impecable y partió, dejando atrás el polvo y un orgullo un poco rasguñado. El taller se fue vaciando poco a poco. Algunos clientes habituales se detuvieron para saludar a Riley, ahora con una mirada diferente, menos condescendencia, más respeto. Pero ella, como siempre, se mantuvo simple. Ordenó las herramientas en el armario de madera, limpió el suelo y solo entonces tomó una silla y se sentó por un instante. La tarjeta de Madison estaba allí, sobre la mesa. Sus pensamientos giraban en torno a todo lo ocurrido esa mañana. No era solo el desafío ganado o el motor restaurado. Era la ruptura de una barrera invisible. Durante años había escuchado murmullos, que era solo una niña, que la mecánica no era cosa de mujeres, que necesitaba cursos caros para entender esas máquinas. Y allí, con sus herramientas viejas y el conocimiento transmitido de padre a hija, había demostrado que la competencia no se mide por edad, apariencia o diploma.
Lo que importaba era el amor por lo que se hace y el valor de confiar en el propio instinto. Mientras avanzaba el día, Riley continuó con el trabajo de rutina. Revisión de un camión viejo, ajuste en una moto que ya conocía de memoria. Pero algo había cambiado en el aire. Los clientes que llegaban, antes rápidos en sugerir que un hombre lo haría mejor, ahora se detenían a observar con respeto. Algunos incluso hacían preguntas con genuina curiosidad. Era como si de repente el escenario hubiera cambiado. Pero dentro de Riley había una mezcla de sentimientos. Orgullo por lo que han conseguido, sí, pero también un temor silencioso. ¿Qué vendría después? La vida simple en el taller era todo lo que conocía. Un instituto renombrado, laboratorios sofisticados. Aquello pertenecía a un mundo muy diferente al suyo. Sin embargo, mientras ajustaba una cadena oxidada, las palabras de Madison resonaban en su mente. Sin prisa, sin presiones. Eso le daba cierto alivio. Sabía que no tenía que decidir en ese instante. Al caer la tarde, con el sol ya pendiendo en el horizonte, Riley cerró el taller. El calor del día todavía se sentía en el concreto del suelo. Caminó hasta el pequeño tráiler que llamaba Hogar, estacionado en la parte trasera del terreno. Era allí donde vivía desde la muerte de su padre. Un espacio simple pero acogedor, con una radio antigua y algunas fotos enmarcadas en las paredes. Se sirvió un vaso de té frío y se sentó a la mesa, donde la tarjeta de Madison aún reposaba. La miraba, el dedo trazando suavemente los bordes del papel. Pensaba en su padre, en lo que él habría dicho si estuviera allí. Quizá habría sonreído con esa calma, diciendo: «Hija, los motores no saben si eres hombre o mujer, solo quieren ser comprendidos». El recuerdo trajo una leve sonrisa a su rostro. Por primera vez en el día, se permitió sentir no solo el peso de la responsabilidad, sino también una esperanza que hasta entonces parecía lejana. La noche trajo un silencio denso, roto solo por el sonido de los grillos y el chirrido ocasional de la silla de madera donde Riley permanecía sentada. La cabeza hervía de pensamientos. No era fácil aceptar que un día común pudiera cambiar tanto. Pensaba en las palabras de Carter, en la actitud de Madison, en las reacciones de la gente del pueblo. Siempre había aprendido a mantener los pies en la tierra, a no ilusionarse con promesas o elogios fugaces. Pero había algo diferente en esa propuesta. No era un simple empleo bien pagado. Era la oportunidad de aprender, de crecer, de explorar un mundo más allá del taller de Mindon Sinter, su padre. Y eso la movía por dentro. Había miedo, claro, miedo a no encajar, a no estar a la altura, pero también había una chispa, esa misma que se encendía cada vez que escuchaba el primer rugido de un motor nuevo, un llamado que no podía ignorar. Tomó el celular, un aparato antiguo con la pantalla agrietada, y buscó información sobre el instituto mencionado por Madison. Las imágenes que aparecían eran impresionantes. Laboratorios modernos, pistas de prueba, proyectos innovadores. El contraste con su realidad era chocante. Sintió un nudo en el pecho. ¿Será que lo lograría? Pero casi al mismo tiempo vino un recuerdo fuerte. El día en que arregló su primer auto sola, a los 12 años. Su padre estaba enfermo y un cliente necesitaba el servicio. Respiró hondo, escuchó el motor con atención, hizo lo que creía correcto y lo consiguió. No era diferente ahora, solo un motor más grande, un nuevo desafío. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión. Sabía que no podía decidir por miedo ni por vanidad. Tenía que ser por aquello que siempre la había guiado, la pasión por las máquinas y el sincero deseo de entender cada una de ellas, como si conversaran en secreto. Aún esa noche, después de mucho reflexionar, Riley tomó el celular de nuevo, marcó el número de la tarjeta, dudó unos segundos y luego apretó el botón de llamada.
La llamada no tardó en ser atendida. Del otro lado, la voz de Madison sonó serena, sin sorpresa. «Buenas noches, Riley. Sabía que llamarías cuando estuvieras lista». No había urgencia en la voz ni imposición, solo una invitación abierta. Riley, con la franqueza que le era natural, dijo que no sabía bien qué esperar, que el mundo del que Madison hablaba parecía muy lejano a su realidad. Madison sonrió del otro lado y respondió: «No te preocupes por eso. Lo que tienes no se aprende en libros. Nosotros podemos enseñar la teoría. El don que tienes, no». Las palabras fueron recibidas con una mezcla de alivio y nueva ansiedad. Madison entonces la invitó a una visita sin compromiso al instituto. «Ven a verlo con tus propios ojos, luego decides». Riley agradeció y colgó. Quedó mirando el celular por un buen rato, absorbiendo todo. No sabía qué le esperaba, pero en el fondo algo se había definido. Ella iría. No podía dejar que el miedo moldeara su futuro. Aquella noche tardó en dormirse. Pensaba en su padre, en los motores que aún aprendería a escuchar, en las puertas que comenzaban a abrirse. La ciudad dormía a su ritmo tranquilo, ajena a las grandes decisiones que a veces se toman en el silencio de un pequeño taller o de un modesto tráiler. Y mientras las luces de la calle se apagaban una a una, Riley sentía, quizás por primera vez, que había un mundo entero allá afuera esperándola, no por un nombre famoso ni un diploma caro, sino por lo que llevaba en las manos y en el corazón, una pasión verdadera y un valor silencioso. A la mañana siguiente, Riley se despertó antes del despertador, con la mente aún agitada por los pensamientos de la víspera. El cielo estaba gris y un leve olor a lluvia flotaba en el aire. Preparó su café fuerte y simple, como siempre hacía su padre, y caminó hasta el taller. El espacio le parecía diferente ahora, como si guardara en cada rincón los recuerdos de un día que cambió todo. Pasó los dedos por las herramientas, por el capó de un auto en mantenimiento, sintiendo una mezcla de apego y expectativa. Aún no sabía si estaba lista para dejar ese mundo que había sido su refugio desde niña. Pero también sabía que no podía ignorar la oportunidad que se presentaba. Y no era solo por ella, era por su padre, por la memoria que llevaba, por el sueño que tal vez él nunca se había atrevido a tener, pero que, de algún modo, ahora le pertenecía. Mientras organizaba el taller, el sonido de un auto familiar la hizo mirar por la ventana. Era Madison, que había regresado personalmente, sin alarde, para una charla más tranquila. Iba vestida con elegancia, pero sin ostentación, y su mirada era firme y acogedora. Entró al taller como quien respeta el espacio del otro, sin invadir. «Espero que no te importe la visita», dijo con una leve sonrisa. Riley asintió y la invitó a pasar. Se sentaron en dos sillas gastadas, entre cajas de piezas y estanterías polvorientas. Madison habló poco pero con claridad. Explicó que la beca cubriría todo: vivienda, alimentación, estudios, y que Riley no debía preocuparse por lo que aún no sabía. «Tú sabes lo más importante. El resto lo aprendemos nosotros». Esas palabras tocaron profundo en Riley. No era una simple invitación. Era un reconocimiento, y en ese instante algo dentro de ella comenzó a afirmarse. Tal vez, de verdad, era hora de dar un paso adelante. Madison, con su habitual discreción, no presionó, solo dejó una carpeta simple sobre la mesa. Allí estaban las informaciones sobre el curso, la beca, los plazos. «Tienes tiempo para pensar», dijo antes de levantarse. «Solo te pido una cosa. No te subestimes». La frase resonó en la cabeza de Riley mucho después de que Madison se fue. El resto del día pasó despacio. Trabajó como siempre, pero con la mente distante. El taller, que durante tanto tiempo fue su único mundo, ahora parecía pequeño frente a las posibilidades que surgían. No por falta de valor, allí estaba la base de todo lo que era, pero porque por primera vez
Veía que su talento podía alcanzar más allá de las fronteras de la ciudad, y eso era tan aterrador como emocionante. El miedo no venía de la mecánica, en eso confiaba, sino de las diferencias de mundos, de las personas, de los códigos que aún no conocía. Al caer la tarde, mientras organizaba los papeles del taller, sus ojos recayeron sobre la carpeta dejada por Madison. La abrió con cuidado, casi con respeto. Allí, entre documentos y fotos del instituto, vio rostros de jóvenes venidos de distintas partes del país. Vio laboratorios que parecían de otro planeta, pistas de prueba modernas, proyectos en 1900. Desarrollo. No pudo evitar un nudo en la garganta. Todo estaba tan lejos de su realidad, tan distante del pequeño universo que había construido con su padre. Pero había también una chispa de desafío. No un desafío contra alguien, sino contra sus propios límites, contra las voces que durante años le dijeron que ella no era para eso. En ese momento, entre fotos y documentos, la decisión comenzó a tomar forma. No sería por vanidad, ni por querer demostrarle nada a nadie. Sería por ella, por lo que amaba, y por la oportunidad de aprender más sobre lo que siempre la había fascinado, el corazón de las máquinas. Con la decisión más clara en la mente, Riley cerró la carpeta y la guardó con cuidado. No había prisa en contarle a los demás. Eso era algo íntimo, un paso que debía madurar dentro de ella. Al día siguiente, bien temprano, pasó por la casa del señor Willard, viejo amigo de su padre, y uno de los pocos en quien confiaba. Era un hombre de pocas palabras, pero de mirada atenta. Cuando Riley contó lo ocurrido y la invitación que había recibido, él la escuchó en silencio. Al final, dijo solo: «Tu padre estaría orgulloso. No tengas miedo de ir. Lo que aprendiste aquí, nadie te lo quita». Fueron palabras simples, pero que calaron hondo, porque al final eso era lo que más la movía. La certeza de que, donde quiera que fuera, llevaba consigo no solo lo que sabía, sino también la historia de quien le enseñó a escuchar más allá del ruido de un motor. En los días siguientes, Riley continuó con el trabajo mientras organizaba los detalles para el viaje. No fue fácil. Cada rincón del taller, cada herramienta tenía un valor emocional. Era como si cada tornillo guardara un pedazo de su historia con su padre. Pero había también una nueva energía en su mirada. No era abandono, era un paso adelante, con respeto por el pasado y apertura para lo que vendría. Cuando llegó el día de la partida, no hubo gran despedida. Solo los amigos más cercanos pasaron a desearle suerte. Riley, con su maleta simple y un brillo contenido en los ojos, cerró el taller, colgó las llaves en el mismo gancho de siempre y miró una última vez el lugar que tanto significaba. No lloró. En cambio, respiró hondo y siguió adelante, porque sabía que, ese día, más que arreglar un motor, había reparado algo más grande, la creencia en sí misma y en su camino. El trayecto hasta el instituto fue largo. Horas de carretera, parte en autobús, parte en tren. Mientras el paisaje cambiaba por la ventana, Riley observaba atenta. Cada nueva ciudad, cada fábrica distante, alimentaba aún más su curiosidad. No era miedo lo que sentía ahora, sino un profundo respeto por lo que estaba a punto de enfrentar. Al llegar al instituto, fue recibida por un equipo simple y cordial, como Madison había prometido. Nada de ceremonias ni discursos, solo personas apasionadas por los motores como ella. Caminando por los corredores modernos, vio máquinas que solo conocía por revistas. Se sintió pequeña, por un instante, pero pronto vino el recuerdo. Todo motor, por más complejo que sea, tiene un ritmo, un corazón, y eso ella sabía escucharlo. Sonrió levemente. No importaba el tamaño del desafío, su pasión seguía intacta. En los primeros días todo era nuevo.
Los equipos de última generación, las metodologías sofisticadas, los compañeros venidos de lugares distantes. Pero en medio de todo eso, Riley se mantuvo fiel a lo que la había traído hasta allí: atención, humildad y la escucha paciente de las máquinas. No buscaba destacarse ni competir, solo aprender. Y fue así como, poco a poco, conquistó respeto. Los profesores notaban su habilidad casi instintiva, su cuidado con cada detalle. Los compañeros, al principio desconfiados, comenzaron a admirar la forma en que ella, sin arrogancia, ayudaba cuando alguien enfrentaba un problema difícil. Porque para Riley no se trataba de probar que era mejor. Se trataba de hacer lo que siempre había hecho: escuchar lo que los motores tenían que decir y responder con trabajo honesto y verdadero. Una tarde, unas semanas después de su llegada, Madison apareció nuevamente en el laboratorio donde Riley trabajaba. Observó por unos minutos, en silencio, mientras la joven ajustaba con precisión un sistema de inyección en un prototipo de motor híbrido. Cuando terminó, Madison se acercó y dijo con un tono tranquilo: «Estás yendo muy bien. ¿Y sabes por qué? Porque no olvidaste de dónde vienes». Riley levantó la mirada y por primera vez sonrió abiertamente. Ya no era la chica insegura del taller. Aún llevaba las marcas de su pasado, las manos ásperas, el estilo sencillo, pero ahora había un brillo nuevo en sus ojos. La confianza de quien sabe que pertenece, no por imposición, sino por mérito. No era la riqueza ni los diplomas lo que la validaban. Era la pasión, la disciplina y el respeto por su propio camino. Aquella noche, de vuelta en el alojamiento, Riley se sentó frente a la ventana de su pequeño cuarto. La ciudad se extendía adelante, iluminada. Pensó en el taller, en su padre, en los días de calor y sudor en Alabama. No había nostalgia, sino gratitud. Entendía ahora que aquel día con el Ferrari no fue solo un desafío técnico, fue el inicio de una transformación más profunda. Porque ese día, ante miradas incrédulas, ante el orgullo de Carter y la oportunidad ofrecida por Madison, había aprendido algo esencial. No importaba de dónde venías, ni lo que los demás esperaban. Lo que importaba era escuchar a las máquinas, a las personas, a uno mismo, y eso lo haría toda la vida. Mientras apagaba las luces del cuarto y se preparaba para dormir, Riley sabía, con una claridad nueva, que ese día en que Carter Blackwell cruzó la puerta de su taller jamás sería olvidado. No solo por el desafío superado, sino porque marcó el instante en que ella se permitió creer en algo más grande para sí misma. La vida todavía tendría sus altibajos, eso lo sabía, pero una certeza permanecía: el mundo podía ser grande, los laboratorios sofisticados, los motores cada vez más complejos. Aún así, bastaba escuchar con el corazón, y con eso ningún desafío sería imposible.